Jóvenes, podemos con esta gran responsabilidad. Yo lo digo con toda la confianza que sí podemos, con esta gran honorable tarea de legislar a favor de nuestro México. Mucha gente cree que la juventud no puede ser importante, seria y competente. Por ello, a través de una reforma constitucional y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es que reafirmo mi compromiso con la juventud, la adolescencia y la infancia de nuestro país, para luchar por sus derechos y lograr que su talento se reconozca y promueva el desarrollo de México y de nuestra población que tanto lo necesita. Nelson Mandela dijo: el futuro de una nación es tan prometedor como la próxima generación de ciudadanos. Y por ello es tan importante que sentemos las bases que le permitan a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas, como los que vinieron al Parlamento Infantil, para que recobren la esperanza de un país prometedor, de un país que los escucha y de un país que quiere crecer con ellos. Por ello hago dos propuestas. La primera, que reforme el artículo 41, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución mexicana, para quedar como sigue. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros y participación de la juventud en candidaturas a legisladores federales y locales. Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. La segunda propuesta reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue. Artículo 7, numeral 1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades, la paridad entre hombres y mujeres y garantizar el 20% de la participación de la juventud para tener acceso a cargos de elección popular. Artículo 232, numeral 3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros y la participación de la juventud en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y numeral 4, el Instituto y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. Asimismo, deberá vigilar que se cumpla con el 20% de la participación de la juventud en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en caso de que no sean sustituidos o no se aceptarán dichos registros. Artículo 233, numeral 1, de la totalidad de sus solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o a las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros y la participación de la juventud, mandatadas en la Constitución y en esta ley. Artículo 241, numeral 1, inciso A. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros y la participación de la juventud establecidos en el párrafo tercero del artículo 232 de esta ley. Ahora bien, quiero finalizar citando a Kofi Annan, 7º secretario general de las Naciones Unidas. Nadie nace buen ciudadano, ninguna nación nace democracia, más bien, ambos son procesos que continúan su evolución de por vida. Los jóvenes deben ser incluidos desde que nacen. Una sociedad que se desliga de su juventud cercena su sustento, está condenada a morir desangrada. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Son dos iniciativas, ¿verdad, senadora? Senadora, son dos, ¿verdad?
Es así, bueno, muy bien. Entonces, respecto al proyecto de reformas constitucionales, se turnan a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos primera. Y respecto al proyecto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se turna a las Comisiones Unidas de Juventud, Deporte y de Estudios Legislativos primera. Senadora, aquí el vicepresidente y la secretaria preguntan si pueden suscribir las dos iniciativas, la constitucional y de la Ley General. Gracias. Tiene la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que reforme el artículo 350 bis-6 de la Ley General de Salud. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, desde esta tribuna y en distintos espacios que hemos convocado, se ha llevado a discusión el tema de la violencia obstétrica bajo la perspectiva de derechos humanos. En síntesis, sabemos que se trata de actos u omisiones donde contribuyen la violencia de género y la violencia institucional por parte del personal médico que causa daño físico o psicológico a las mujeres durante el embarazo, parto o posparto. Esto puede manifestarse bajo la forma de falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, tratos crueles, inhumanos o degradantes y un abuso de medicación que menoscaba la capacidad de las mujeres de tomar decisiones en torno a sus procesos reproductivos. Bajo esta definición, planteamos el escenario en el que una mujer pierde al feto y no se le informa a ella o a alguno de sus familiares sobre el destino final del mismo, y en su lugar se les dan argumentos fatales o falaces más bien, y alejados del respeto que debe guardarse para una mujer que acaba de perder a un hijo. Incluso se llega a persuadir a las familias que es mejor olvidar lo ocurrido para evitar supuestos gastos y que esperen el momento para otro embarazo. Esto es un acto de autoridad del que tenemos conocimiento que cada vez es más común en algunas instituciones de salud pública y llega a ser una forma de violencia hacia las familias que no pueden ni deben pasar desapercibida. Es intolerable que en un momento de vulnerabilidad física y emocional para las mujeres, ellas estén expuestas a conductas que llegan a ser objeto de omisiones por parte del personal médico y se pretenda valorar la vida como mercancía en una línea de producción. La Ley de Salud establece que un certificado es la constancia expedida en los términos que establezcan las autoridades sanitarias para la comprobación o información, y el artículo 391 define a los certificados de defunción y muerte fetal como los modelos para certificar las muertes, mismos que son expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria. En este sentido, es la misma Secretaría de Salud quien emite los certificados de defunción y muerte fetal a las autoridades, profesionales de la salud y personas autorizadas para expedirlos, a efecto de garantizar su disponibilidad y lograr que toda defunción y muerte fetal sea objeto de certificación. Por otra parte, la misma ley señala sobre el destino final de cadáveres que deben ser tratados con respeto, dignidad y consideración. Respecto a los fetos que no nacieron y que tienen más de 13 semanas de gestación, pueden inhumarse o incinerarse previa expedición de un certificado de muerte fetal, más la autorización del registro civil correspondiente. Dicha autorización no es una certificación de un acto del Estado civil y por lo tanto no se puede levantar un acta de defunción, sino una simple constatación de un cadáver no nato. No puede haber inhumación o incineración sin la autorización del registro civil. En este contexto tenemos conocimiento de la práctica que cada vez es más generalizada de no expedir certificados de muerte fetal y por lo tanto sin posibilidades de inhumación o al menos
el hacer del conocimiento a los progenitores del destino final del mismo, que en muchas ocasiones se va junto a otros desechos hospitalarios, haciendo de lado lo establecido en la ley en términos del trato digno, respetuoso y considerado. La muerte fetal es un serio problema de salud y una tragedia para todas las familias, además de un incuestionable indicador de la calidad en la atención prenatal y el trabajo obstétrico. De ahí la importancia de hacer obligatoria la emisión de este certificado. Para disminuir la muerte perinatal es necesario brindar una buena atención primaria a la mujer embarazada y su consecuente seguimiento. La muerte fetal debe asociarse con la causa para brindar un consejo apropiado y oportuno durante la gestación. Como vemos, estamos frente a una situación que puede llegar a violentar los derechos de las mujeres a la salud, a la integridad personal, a no ser sometidas a tortura psicológica ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se trata de una experiencia que pasa por el derecho a la información, a vivir libres de violencia y el derecho a la vida privada, mismos que están reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano. Por eso los invito a sumarse a esta iniciativa, en donde lo que queremos es precisamente que se extienda un certificado y una madre pues pueda de alguna manera interceder para que conozca los fines precisamente de ese feto que pues no pudo concluirse en un embarazo normal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Por favor, sonido en el escaño de la senadora Michelle, por favor. Gracias, senador presidente. Sí, como dice la senadora Lorena Cuéllar, creo que es algo que nos toca vivir de primera mano, familiares, amigos, que realmente una mujer empieza a ser mamá desde que sabes que estás embarazada. Y no importa si llegas a perder a tu bebé y todavía era nada más un pedacito así, te duele. Y más cuando ya es un embarazo que lo llevas a meses, no llega a término y como dices, termina como un nonato. Y es parte de verdad del duelo que debe tener una mujer y una familia. Muchas veces tienes ya muchos preparativos, hasta el cuarto y la ropita listo. Entonces, pedirte, Lorena, senadora Lorena Cuéllar, si me permites adherirme a tu iniciativa de corazón y con mucho ánimo. Muchas gracias, Lorena. Es de conceder el que la senadora Barón pueda adherirse. Gracias. Con el mismo propósito, senadora Beristain. Felicitar a la senadora Lorena Cuéllar por tan interesante iniciativa y tan necesaria y útil, y pedirte si nos podemos sumar a tu iniciativa. Senador Víctor Hermosillo, con el mismo propósito. Así es. Muchas gracias. Por favor, la senadora Marcela Guerra, en el mismo sentido. Solicito a Servicios Parlamentarios tome nota de los senadores que han expresado su intención de adherirse, con la anuencia de la senadora proponente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de marzo de cada año como el Día Nacional del Migrante. En el uso de la tribuna, la senadora Marcela Guerra Castillo. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros. Bueno, subo a esta tribuna para presentarles a ustedes esta iniciativa con proyecto de decreto para decretar que el día de hoy, 22 de marzo, sea decretado el Día Nacional del Migrante. Hay que hacer recuento de todo lo que México ha pasado como un corredor de migrantes, el más importante del mundo, sobre todo que México con Estados Unidos ha aportado en ese sentido de la migración muchísimo al gran debate migratorio, y viéndolo sobre todo sobre la perspectiva de no un problema, sino un asunto de desarrollo económico para los países de destino.
Es así que también hacemos cuenta que en la historia de la humanidad la migración ha sido una expresión de valentía y superación a la adversidad. Por ello es importante que días como hoy y que se pongan en el ámbito nacional tengamos esa reflexión, no solo de ver la migración como un problema, sino también como una oportunidad. Hay que también tomar en cuenta que la exclusión social y la económica, la atracción que ejercen a otras naciones y la necesidad que tienen estos países de contar con una migración, también los conflictos armados, todo lo que conlleva, la parte, por ejemplo, de la frontera del sur-sureste, que recibe a miles y miles de migrantes que vienen huyendo de la violencia en Centroamérica. Los desastres naturales también son motivo por los cuales el desplazamiento y la movilidad humana se dan. Pero también las más importantes son las razones económicas. Las personas, hombres y mujeres, que buscan una mejor vida y que se trasladan para buscar un trabajo y una dignidad a través del mismo. En la coyuntura actual, el fenómeno migratorio atrae cada vez más la atención y se requiere de toda una cooperación fortalecida y una acción colectiva de todos los actores. Prueba de esto acaba de dejar este Senado de la República el ombudsman, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, para venir a este Senado a presentar precisamente una plataforma virtual que tiene que ver con presentar una serie de acciones mediante el eslogan de "el plan es tener un plan", que es una serie de eslogans de acciones para uso de todos los connacionales en Estados Unidos, que pretende absolutamente ayudarlos en la prevención frente a una posible deportación. ¿Qué van a hacer ellos, por ejemplo? ¿O qué tienen que hacer, por ejemplo, para salvaguardar su patrimonio? Porque finalmente los migrantes tienen pues sus pertenencias, sus bienes, pero también para evitar la ruptura familiar, la desgarradora ruptura familiar que hoy por hoy está dando cuenta a las políticas migratorias de Donald Trump, que está criminalizando la migración. Por eso, y más que nunca, me permito subir a esta tribuna para hacer valer esta reflexión en torno al debate migratorio y de poder tener el día 22 de marzo como un recordatorio permanente de que los migrantes son personas buenas. La mayoría son personas buenas que han contribuido no solo al trabajo, sino también al Producto Interno Bruto del vecino país, que han contribuido al debate en torno a lo que implica ser emprendedor. De cada 10 migrantes que van a Estados Unidos, 8 son emprendedores de sus pequeños negocios y de sus pequeñas valías, pero ellos contribuyen al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Así también el de tener la conciencia de proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y sobre todo las libertades fundamentales de todos los migrantes, sea cual sea el estatus migratorio, es poner en el centro los derechos humanos y la dignidad, que es universal y no tiene que ver con una situación particular de la voluntad política de un personaje como es Donald Trump. Salvaguardar también los derechos de las comunidades en su conjunto de migrantes en nuestros países en el extranjero, proteger sus intereses, prestarles ayuda y en particular mediante la protección, asistencia y cooperaciones consulares, pero también las organizaciones o los organismos autónomos como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en esto ya acabamos de firmar un convenio, la vicepresidenta Blanca Alcalá, a nombre del presidente de este Senado, lo hizo, y creo que nosotros vamos a poder ampliar esa plataforma para hacerla valer, para difundirla, para comunicarla con nuestra diáspora, en la medida de nuestras posibilidades, pero como senadores tenemos esa obligación. Y por supuesto también fortalecer la gobernanza mundial en cuanto a la migración, cuando acudimos a los foros como la Unión Interparlamentaria, Parlaméricas, Parlacen, en fin, y que hoy por hoy la migración está tomando un papel protagónico, sobre todo, por ejemplo, en continentes como África, Europa, como nosotros, que viene de Centroamérica, que buscan llegar a Estados Unidos. En fin, creo que la migración es un tema que no es nuevo, es un tema muy desde que el hombre migró por el estrecho de Bering,
para buscar alimento después de la era del congelamiento en el mundo. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol, dijo el ideólogo. Entonces trabajemos por una migración constructiva, trabajemos por los derechos humanos de nuestros migrantes y por supuesto respetemos los derechos humanos de quienes migran también a nuestro país. 22 de marzo, Día Nacional del Migrante. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senadora Guerra Castillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. Senadora, sonido en el escaño de la senadora Barrón, por favor. Marcela, si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias. Senadora Benistán, con el mismo propósito. Felicitar a Marcela Guerra por esta excelente iniciativa y porque dijo dos palabras esenciales: los migrantes son buenos y son emprendedores. Desde luego que apoyamos esta iniciativa porque es un día en el que se tiene que hacer una reflexión profunda, obligada, cada año, de estas personas que han sido tan valiosas para las economías de ambas naciones. Gracias, senadora. Senadora Dorantes y senadora Domínguez, con el mismo propósito. Senadora Hilda. Por favor, servicios parlamentarios. Senadora Andrea, de la misma manera, igual. Por favor, servicios parlamentarios. Senador Mayans, sonido en el escaño del senador Mayans. Sí, igual, para pedirle a la senadora Guerra, primero felicitarla por la iniciativa y si me acepta para suscribir la iniciativa. Con el mismo propósito, senadora Guzmán, senadora Marta. Por favor, servicios parlamentarios, tomar nota de todos los senadores que han manifestado su interés en suscribir con la venia de la senadora Marcela Guerra Castillo. Repito el turno, túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se declara el 31 de marzo de cada año como el Día Nacional contra el Cáncer Colorectal. En uso de la tribuna el senador López Brito. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes y buen día, amigas, compañeras y compañeros senadores. Cuando escuchamos hablar de tumores malignos o de cáncer, luego ubicamos los problemas más frecuentes: el cáncer de mama, en la mujer, el cervicuterino también, en el hombre el de próstata. Sin embargo, estamos enfrentándonos y pues mucho de ello tienen que ver situaciones de que nuestro país está entrando en un cambio epidemiológico diferente por la edad que estamos alcanzando, por nuestra esperanza de vida que ha ido incrementándose, pero también por los hábitos higiénico-dietéticos que tenemos los mexicanos, pero también aspectos de que no hemos podido abatir las adicciones a lo que es tabaco y desde luego también el alcohol, que son factores predisponentes de muchas neoplasias malignas. Les vengo ahora a hablar brevemente de un problema que está teniendo una alta incidencia en nuestro país, que es el cáncer colorectal. Ya ocupa el cuarto lugar en incidencia en nuestro país. El 67% de los pacientes tiene ya menos de 50 años. Fíjense que en los libros de medicina vemos que es un cáncer que es propio de la sexta década en adelante, de los 60 años en adelante. Estamos encontrando pacientes menores a los 50 años de edad con una mayor frecuencia.
El 70% de los pacientes que llegan ya a los hospitales para su tratamiento, ojo, es el otro problema, llegan ya en etapas avanzadas, lo cual quiere decir que no estamos teniendo ni una detección oportuna y mucho menos una prevención del tema. Esto pues, repito, es problema de una falta de diagnóstico oportuno. Pero vean cómo está la incidencia del cáncer colorectal. En el 2012, lamentablemente murieron 4,694 personas aquí en México de esta neoplasia. Pero para el año 2015, el número ascendió a alrededor de 7,500, lo cual estamos hablando de un 56% de incremento en morbimortalidad en esta neoplasia. Y aquí no hay preferencia en cuanto si hay mayor incidencia en hombres o mujeres. Prácticamente aquí hay un 50-50 cáncer muy democrático, estamos viendo entre hombres y mujeres. Esto está evidenciando pues aquí en nuestro país lo que les estoy comentando, que tenemos en esta neoplasia maligna una muy lamentable falta de cultura de la prevención y el diagnóstico temprano. Todos estos comentarios que les hago van en relación a que es preocupante en nuestro país que el 80% de los afectados no sabe, ignora que tiene esta enfermedad, y por lo mismo les decía que llega ya en etapas muy avanzadas a su tratamiento. Pues suele confundirse con otros problemas gastrointestinales. Ojo aquí también, y aquí hay un problema también de capacitación, de información, entrenamiento de parte de los médicos de primer nivel, que cuando llega el paciente lo confunden con una gastritis, con una colitis, y empiezan a darle ahí toda una serie de antiácidos, omeprazoles, y el paciente, en lugar de recibir un diagnóstico oportuno, pierde tiempo por meses y a veces por años, y llega pues, como les comentaba, al tratamiento en fases ya muy avanzados. El cáncer de colon en México, como les comentaba anteriormente, se ha incrementado debido también a una tendencia, y ahí va asociado también el problema de sobrepeso y obesidad, a que hay un problema muy fuerte de sedentarismo, y también en cuanto a los hábitos, alto consumo de carnes rojas. Un estudio publicado recientemente por una revista médica internacional concluyó, y esto tiene que ver con los hábitos dietéticos, que el consumo diario de 30 a 35 gramos de fibra o granos, esto va en verduras frescas, verduras cocidas, puede reducir hasta un 30% el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Y para incrementar estos ingredientes en la dieta, expertos sugieren el tener más el hábito de alimentarnos más a bases de frutas con cáscaras, verduras cocidas o crudas, pan integral, leguminosas y menos carnes rojas, menos embutidos. En conclusión, es necesario que en nuestro país se lleven a cabo muchos esfuerzos para incrementar la información que tenemos relacionada con la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer colorectal. Promover campañas de prevención y detección oportuna, así como también promover el acceso a hábitos higiénico-dietéticos y de activación física importantes, y el buen acceso a los tratamientos innovadores para esta enfermedad. Todo esto que les estoy comentando en relación al cáncer colorectal va enfocado y en el objetivo de la propuesta que voy a presentar ante ustedes, que para tener objetivos de campañas de información, de incrementar la cultura de los hábitos higiénico-dietéticos para prevenir y diagnosticar temprano
el cáncer colorectal, estamos proponiendo un proyecto de decreto único: declarar el día 31 de marzo de cada año como el Día Nacional contra el Cáncer Colorectal. El tener un día en el calendario al año para reconocer esta neoplasia maligna quizá pueda ser algún tema que para algunos pueda resultar insignificante, y me dirían, mejor por qué no diario hacer de lo que es la prevención del cáncer colorectal pues un hábito. Yo creo que eso es lo correcto. Sin embargo, tener en el calendario de nuestros objetivos para prevenir problemas de salud como el cáncer colorectal inscrito en el calendario pues nacional, también es importante para que sirva como punto de partida y de reflexión de que no hay que olvidar estas importantes tareas: la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer colorectal. Es mi propuesta y espero que una vez que pase pues por el procedimiento legislativo podamos aquí estar aprobando en un tiempo, una vez que concluya este procedimiento, poder estar aprobando este día tan significativo para prevenir esta neoplasia maligna. Compartir con ustedes que el día de hoy, precisamente, aquí como sus anfitriones, tenemos un evento con la sociedad civil, con la academia, con grupos de pacientes y de médicos, donde estamos revisando el tema del cáncer colorectal. Estamos en las salas 4 y 5 y quienes gusten acompañarnos ahí serán muy bienvenidos para informarnos más sobre esta neoplasia maligna. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta la Secretaría con ellos, si son tan amables. Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura. 1. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 2. De la Comisión Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el 10 de abril de cada año como el Día Nacional del Redactor de los Medios de Comunicación, y otro por el que se declara el 15 de agosto de cada año como el Día Nacional del Cine Mexicano. 1. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano. También tenemos 3 dictámenes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos segundas, con los siguientes proyectos de decreto: el que se reforma el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el que se reforma la fracción primera del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Aviación Civil, y el que reforma los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil. Y tenemos 2 dictámenes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos: el que reforma la denominación del capítulo 2 del título 6, el primer párrafo del artículo 66, y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y el que reforma diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Son todos los dictámenes, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, quedan de primera lectura. Me permito informar a la Asamblea que a petición de la Comisión de Comunicaciones y Transportes se retira de su discusión el dictamen de reforma al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en materia de casetas de peaje. Tenemos ahora la discusión de 3 dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos recibidos de la colegisladora. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta. Solicito a la Secretaría de Lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos. Están a discusión los siguientes dictámenes en sentido negativo. 2 de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudio Legislativo Segunda, en relación con los siguientes proyectos de decreto. 1 para reformar los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y otro para reformar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. Y tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Estos son todos los dictámenes. Están a discusión. Por no haber reservas de dictámenes, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal de los 3 dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senador Zoe Robledo. A favor. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora. Senadora Graciela Ortiz. A favor. Señor presidente, se emitieron 71 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos. Perdón. Dé cuenta, por favor, la Secretaría Técnica del voto de la senadora Iris. Senadora Iris, a favor. A favor. Senador Raúl Gracia, a favor. 73, 74. En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos. El proyecto de decreto para reformar los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. El proyecto de decreto para reformar el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el proyecto de decreto para reformar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. Se devuelven a la Cámara de los Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la discusión de 20 dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado de la República. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta. Solicito a la Secretaría de lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos. Doy lectura. Están a discusión los siguientes asuntos. 4 dictámenes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos segunda en relación con el proyecto de decreto para modificar el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El proyecto de decreto para adicionar los artículos 2 y 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. El proyecto de decreto para reformar los artículos 10 y 51 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Y el proyecto de decreto para adicionar el artículo 36 de la Ley de Aviación Civil. Asimismo, tenemos 13 dictámenes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos en relación con los siguientes proyectos. 1. Para reformar el artículo 218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Otro para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Uno más para adicionar una fracción al artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Otro para reformar el artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Otro para reformar el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Uno más para expedir la ley sobre aeronaves y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Otro para adicionar el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Otro más para adicionar el artículo 3 bis a la Ley de Aeropuertos. Otro para modificar diversos artículos de la Ley de Aeropuertos. Otro para reformar la Ley de Registro Público Vehicular. Uno más para adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Aviación Civil. Otro para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal. Y otro por el que se expresa su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto para adicionar el artículo 17 bis de la Ley de Puertos. Igualmente tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Asimismo, tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos primera
en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y por último, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudio Legislativo Segunda en relación con el proyecto de decreto para adicionar una fracción séptima al artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Son todos los dictámenes en sentido negativo, presidente. Gracias, senadora secretaria. Están a discusión. Por no haber reservas a los dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar los 20 proyectos de decreto iniciados en esta Cámara. Consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos que desechan los 20 proyectos de decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. Hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se declara el 10 de abril de cada año como el Día Nacional del Redactor de los Medios de Comunicación. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Con su permiso, señor presidente, consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión. Se concede el uso de la palabra a la senadora Luz María Beristain Navarrete del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor del dictamen. En uso de la tribuna, la senadora Beristain. Con su venia, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros. Honorable Asamblea. Este dictamen consagra el trabajo en equipo entre la sociedad civil y una legisladora, ya que este proyecto fue pensado por una ciudadana cuyo nombre es Guadalupe Rumbo, la licenciada Rumbo, que es una mujer que es trabajadora incansable y la admiro y respeto mucho, inquieta. Es decir, es una iniciativa ciudadana presentada en este pleno por una senadora y estoy segura que ustedes también la van a apoyar. En sentido del dictamen, recordemos que a nivel global, la labor informativa que ejercen los medios de comunicación trasciende e influye en los diversos ámbitos de la sociedad, así como la toma de decisiones de la estructura política y económica que conduce a la misma. Hoy por hoy, la cobertura noticiosa que se realiza a través de periódicos, revistas, radios, televisión, sitios de internet y redes sociales impulsa a políticos, empresarios, líderes, organizaciones, instituciones. Están promoviendo constantemente, implementando acciones en beneficio social. La responsabilidad de la cobertura de noticias recae en un amplio equipo de profesionales, entre ellos los redactores. En nuestro país, cientos o quizás miles de personas se desempeñan como redactores. Redactores que en los medios de comunicación tienen un trabajo que normalmente no es visible, que es tras bambalinas y que muy pocas veces es reconocido. Es importante esta labor.
Es una labor que comprende mucho talento, es un sector que es talentoso, tanto en los ámbitos electrónicos y la difusión de medios impresos. Sin embargo, al permanecer en el anonimato, su trabajo y esfuerzo está careciendo de reconocimiento. Recordemos que muchas mujeres han dejado y siguen dejando huella a su paso por el mundo. En México la lista es muy larga y muchas veces poco conocida, y tal es el caso de las mujeres que forman parte importante del movimiento de independencia, que en aquel momento fueron redactoras y distribuían volantes, folletos. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, está catalogada como la primera mujer en el país que escribió en un periódico. Su labor más importante fue disuadir a través de la palabra durante la lucha de la independencia. Y desde muy joven y hasta final de sus días, Leona Vicario escribió para defender sus ideales de justicia, lealtad y responsabilidad, sin buscar recompensas. La mayor parte de sus escritos fueron publicados en los diarios El Semanario Patriótico Americano y El Ilustrador Americano, dirigido por Andrés Quintana Roo, con quien contrajo nupcias. El natalicio de Leona Vicario es el 10 de abril y es por ello que tomamos ese día para conmemorar esta fecha, porque como anteriormente se ha dicho, a través de su pluma, como redactora se plasmaron los ideales de muchas mujeres que nos llevaron a la independencia. Y es por eso que les pedimos hoy a todas las compañeras senadores y senadores que apoyen esta iniciativa para que cada día 10 de abril se conmemore al redactor, a la redactora y al redactor. Personas que hacen un arduo y extenso trabajo, pero que normalmente no se sabe quiénes son, no se les ve, no son remunerados de una forma justa. Entonces sí sería bueno hacer una reflexión ese día, el 10 de abril, hacer un alto y darle un reconocimiento a los redactores que son muchas veces los que nos preparan nuestros discursos, los que están armando toda la redacción, todo el contenido de nuestros mensajes y que pocas veces se les reconoce. Entonces, quisiera que hoy me den su voto, apoyen esta iniciativa para que el 10 de abril se convierta en el Día del Redactor y ellos empiecen a tener más visibilidad y mejor reconocimiento, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social y público. Arriba los redactores. Viva el Día del Redactor. Muchas gracias, senadora Beristain. Ha solicitado el uso de la tribuna el senador Fidel de Médicis para hablar sobre el mismo dictamen. En uso de la tribuna, el senador Fidel de Médicis. Muchas gracias, con su venia, compañero presidente. 10 de abril, un día emblemático para este país, natalicio de doña Leona Vicario, quien se considera la primera periodista mujer de México. 10 de abril de 1919 se da uno de los asesinatos de Estado más cobardes que se conocen en México, el asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, que debería considerarse ese día como un día de luto nacional por quien representó el general Zapata para los pobres, para los desvalidos, para los que viven en el fondo del sufrimiento humano. La gran figura del jinete morelense hoy cabalga por todo el mundo. A mí en lo particular, como morelense, me da un enorme gusto escuchar fuera de México que dos héroes nacionales son emblemáticos de este país, don Benito Juárez García y el general Emiliano Zapata Salazar.
Es importante también hacer un reconocimiento a los héroes anónimos, a los que ponen su talento para que otros brillen, a los que arrastran la pluma sin que muchos de ellos tengan reconocimiento, a los que se queman las pestañas para tener una cultura general muy importante y luego vaciarla en sus escritos y hacen brillar a otros, como bien lo decía la senadora Beristain, a los que leen los discursos de esos redactores. Es importante, es muy importante, sin duda, que estos compañeros, estas personas, se les tenga ese reconocimiento y que la nación entera, en todo el país, ese día a sus redactores a nivel nacional, en cada entidad federativa y por supuesto a los que escriben en los medios nacionales, se les tenga ese reconocimiento. Con gusto me sumo a este decreto y conmino a mis compañeros senadores y a mis compañeras senadoras a que también se sumen. Los héroes anónimos también tienen que ser reconocidos, y más este día será más emblemático por lo que ya hemos señalado: la muerte del general Emiliano Zapata Salazar y el nacimiento de una de las heroínas más importantes de México. Viva el 10 de abril, viva las efemérides que se celebran por tal motivo, y estoy convencido de que una efeméride más de tantísima importancia será adicionada a nuestro calendario. Día Nacional de Redactor de los Medios de Comunicación. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis. Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Pregunto si falta algún ciudadano senador de emitir su voto. Senadora Yolanda, a favor. Pregunto si falta algún ciudadano senador de emitir su voto. Senador José Luis Preciado, a favor. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 76 votos en pro y 0 en contra. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 10 de abril de cada año como el Día Nacional del Redactor de los Medios de Comunicación. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano en materia de uso de comunicaciones electrónicas. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulta a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza la dispensa, presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión. Se concede el uso de la palabra al senador Humberto Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. En uso de la tribuna, el senador Humberto Mayans Canaval. Señor presidente, muchas gracias. Compañeras senadoras, compañeros senadores, con el permiso del presidente de la mesa, el 27 de febrero de 2014 presenté ante este pleno una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano. Lo hice en el contexto de la reforma estructural que en materia de telecomunicaciones presentó el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en este Senado de la República. En él he entendido de que era un complemento y es un complemento a esa reforma, y porque los servicios de correo requerían una urgente y justificada renovación y modernización. Nuestros servicios de correo tienen raíces, como todos lo sabemos, prehispánicas, cuando las percusiones y los painani o mensajeros corredores servían para intercambiar comunicaciones entre los diversos pueblos y culturas de Mesoamérica. El correo novohispano, concebido en sus inicios como una empresa privada, permanece en ese carácter por espacio de 187 años en manos de particulares. En 1706, en la época del virreinato, el servicio de correos pasa a formar parte de la corona española. Se nombra Correo Mayor de Hostas y Postas de la Nueva España a don Martín de Olivares, y las ordenanzas de correos de 1762 establecieron el uso de los buzones puestos
en la vereda de las diferentes rutas postales de la Nueva España. Es en 1901 cuando adquiere la categoría de Dirección General de Correos y el 20 de agosto de 1986 se transforma en una entidad paraestatal denominado Servicio Postal Mexicano, con la que se le otorga personalidad jurídica y patrimonio propio. Como lo mencioné durante mi presentación de la iniciativa, hoy prevalecen en el Servicio Postal Mexicano deficientes prestaciones del servicio, una precaria situación económica que lo hace dependiente del subsidio federal, un limitado acceso a las nuevas tecnologías de la información, además de la competencia que representa la incursión de las empresas privadas de servicio de mensajería y paquetería que han desplazado a Cepomex de los mercados, poniendo en riesgo su viabilidad, es decir, poniendo en riesgo la existencia del servicio postal mexicano. No obstante ello, el servicio postal sigue cumpliendo aún con esas limitaciones, con una importante labor social que debemos preservar, pues llega a localidades apartadas del territorio nacional a donde no prestan servicios las empresas privadas de mensajería. Como lo señalamos en la presentación de la iniciativa, Cepomex mueve alrededor de 100 millones de piezas pequeñas como cartas, recibos de luz, cuentas bancarias, piezas pequeñas y publicidad, entre otros documentos. Actualmente su marco legal no le otorga facultades para incursionar en sectores de mayor rentabilidad financiera como el de comercio electrónico y la paquetería con dimensiones mayores a ciertos pesos o medidas. Y por ello, Cepomex está inmerso en un mercado con una competencia desleal, pues, por ejemplo, las empresas privadas incorporan piezas pequeñas en paquetes que simulan, insisto, simulan una mayor dimensión, restándole mercados e ingresos a Cepomex, violando de esta manera la legislación vigente. La Asociación Mexicana de Internet informa que 7 de cada 10 mexicanos con servicio de Internet han realizado compras electrónicas y que el valor interno del comercio electrónico de productos y servicios ha pasado de 121,000 millones de pesos en 2013 a 162,000 en 2014 y a 257,000 millones en 2015. Es decir, ha crecido en 212% en 3 años y hoy le podemos dar, con la reforma que propongo, la oportunidad a Cepomex de que puede insertarse en ese enorme y creciente mercado de distribución de mercancías, tanto a nivel nacional como a nivel global. Alemania, con uno de los correos más rápidos de Europa, Suecia, España y Reino Unido, entre otros países europeos, han modernizado sus servicios de correo y han logrado establecer alianzas ventajosas para ampliar y mejorar sus servicios, transformándolos en sistemas eficientes y sumamente rentables. El Servicio Postal Mexicano tiene actualmente las instalaciones y el personal para competir dignamente con las empresas privadas de mensajería y paquetería. Tiene más de 24,000 puntos de atención, más de 1,400 oficinas postales en el territorio nacional y más de 4,500 agencias y 2,200 rutas de distribución. Abarca hasta los últimos rincones de todo el territorio nacional. Habrá, a partir de la reforma, si así lo consideran ustedes, amigas y amigos senadores, habrá, a partir de esta reforma, realizar una profunda transformación tecnológica,
Recordemos que con este dictamen contribuimos a cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y con el programa sectorial en la materia, que previeron la necesidad de modernizar el servicio postal en el país, y es un avance indispensable hacia la modernización de México y es un rescate histórico de un servicio útil y muy importante para todos los mexicanos. Hoy es el momento oportuno para aprobar el dictamen que se somete a la consideración de este honorable Pleno, pues la reforma al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano podrá encontrar expresión en la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación de 2018. La aprobación del dictamen, amigas y amigos senadores, permitirá una transformación completa de esta institución histórica en el país y así, en un mediano plazo, le daremos la posibilidad de subsistir por sí misma, transformándola en una institución moderna, insertada en la globalización económica y comercial, independiente del recurso público, es decir, del subsidio anual que se le otorga, y sobre todo se mejorará radicalmente la calidad y la eficiencia de los servicios de correos que se brindan en todo el país a través de su amplia infraestructura. Por eso, compañeras y compañeros senadores, en nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicito su apoyo para que la iniciativa sea dictaminada a favor por este Pleno y sea enviada a la colegisladora para su análisis y aprobación. Para terminar, quiero reconocer y agradecer el trabajo de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Fomento Económico y Estudios Legislativos, especialmente a sus presidentes, el hoy senador con licencia Javier Lozano Alarcón, y al secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, senador Raúl Pozos. Igualmente al senador José Asunción Orihuela Bárcenas y a mi amiga la senadora Graciela Ortiz González. Muchas gracias a ellos por este apoyo y por dictaminar a favor esta iniciativa que transformará el servicio postal mexicano en beneficio del país, rescatando una institución histórica que está feneciendo hoy día. Muchas gracias por su apoyo y espero el voto a favor de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, senador Mayans Canaval. Pediría al señor presidente se incorpore el texto íntegro de mi intervención en el diario de debates. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, así se hará, senador Mayans Canaval. Me permito informar a esta soberanía que se recibió la intervención de la senadora Graciela Ortiz González, misma que será cabalmente incorporada al diario de los debates. Gracias, senadora. Gracias, señor. Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. ¿Es lo mismo? No es específica, es la misma tarjeta. Pero te agradezco. No, con mucho gusto. O sea, ¿me baso en esta? Esta presidencia da la más cordial bienvenida a los integrantes de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes de Nuevo León, invitados por el senador Tereso Medina Ramírez. Destaco la presencia del ciudadano Jesús González, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, acompañado de un grupo de dirigentes sindicales de dicha federación, todos ellos invitados por el senador Tereso Medina Ramírez. Agradecemos su presencia en este Senado de la República. Sean ustedes bienvenidos.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? A favor. ¿Algún senador o senadora por emitir su voto que falte? 75. Señor presidente, se emitieron 75 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Senadora Cristina Díaz. ¿A favor? A favor. 75. Gracias, senadora secretaria. En tal virtud queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasaremos ahora a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en materia de embarcaciones exentas de pilotaje. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulta a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Me permito informar a la Asamblea que se recibió por escrito la intervención del senador Pozos Lanz, misma que será íntegramente incorporada al diario de los debates.
Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senadora Laura Rojas, a favor. Senador Preciado, ya votó. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senador Romero, a favor. Señor presidente, se emitieron 77 votos a favor, 0 en contra. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Hace unos momentos se dio la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 32 de la Ley de Aviación Civil en materia de políticas de estudio y fomento. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores: Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen. En uso de la tribuna, el senador Pozos Lanz. Amigo. Perdón, señor presidente. ¿Por qué no? ¿Sí, no? Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, el día de hoy hemos hecho nuevamente un ejercicio de economía parlamentaria. Se ha autorizado la presentación de estos dictámenes en conjunto. Hago uso de esta tribuna en nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con esta serie de dictámenes que tuvimos a bien aprobar en conjunto con las comisiones de Fomento Económico, Estudios Legislativos y Estudios Legislativos segunda. Felicito a los presidentes, a los secretarios e integrantes de cada una de estas comisiones por su compromiso para alcanzar los consensos necesarios y aprobar distintos ordenamientos que son fundamentales para mejorar los servicios aéreos, de correos, de transportes, de arrastre, entre otros. En concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en lo referente a la adecuación del marco regulatorio del servicio postal mexicano, como ya se ha aprobado aquí, se reforma el artículo 4 de la Ley de Servicio Postal y felicito primero que nada la iniciativa y después la insistencia, la persistencia y la consistencia de los argumentos de mi compañero Humberto Mayans, promotor de esta iniciativa que ya fue aprobada por el Pleno. Muchas felicidades. Con ello se busca
la modernización y la reestructuración del servicio postal mexicano a fin de potencializar su eficiencia y mejorar los servicios de los usuarios, en donde las tecnologías de la información juegan ya un papel de primer orden. Modernizar el servicio postal mexicano significa fortalecer y mejorar su importante labor social, pero también le daremos atribuciones que le permitan acceder al importante y creciente rubro del mercado electrónico, que es una de las cosas más importantes para este histórico servicio postal, así como la distribución de cada vez mayor volumen de mercancías y establecer alianzas estratégicas con empresas privadas, aprovechando su amplísima infraestructura y en paralelo hacerlo menos dependiente del recurso público o de los subsidios que actualmente se le otorgan. Estoy seguro que habrá de ser para el bien de los mexicanos en esta noble institución. Otro de los dictámenes que aprobamos es el que faculta a la Secretaría de Marina para establecer reglas de pilotaje en cada puerto y, en su caso, exceptuar la obligación de utilizar este servicio cuando el capitán, piloto y propietario acredite su propiedad, con el objetivo de reducir el impacto ambiental en la construcción de caminos y puentes federales. Se propone en los dictámenes que la autoridad pueda solicitar dentro de sus requerimientos de construcción el uso de energía solar, fotovoltaica o cualquier otro tipo de energía renovable de acuerdo con las necesidades y características geográficas y climatológicas del lugar, a fin de contar con la información que permita a la Secretaría de Comunicaciones valorar la viabilidad de ampliación del plazo de una concesión del Servicio Público de Transporte Aéreo Nacional. Se establece que el titular de la misma deberá de remitir al área respectiva de la Secretaría anualmente un informe que se refiera a los 12 meses anteriores con datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos del concesionario. En otra parte de este dictamen se establece como requisito para la obtención del certificado de aeronavegabilidad, además de las pruebas técnicas del cumplimiento de las normas oficiales emitidas por la Secretaría, con lo cual se busca garantizar la seguridad de los usuarios de estos servicios. En las comisiones aprobamos también un dictamen para que los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos sean responsables por las pérdidas y daños que sufran los bienes o productos que transporten, desde el momento en que reciban la carga hasta que le entreguen a su destinatario. De igual forma, los límites de responsabilidad de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos se establecerán con un reglamento para dicho fin. Con estas modificaciones brindamos certeza jurídica tanto a los usuarios como a los prestadores de servicios. Finalmente, aprobamos un dictamen para asegurar que los concesionarios de caminos en los que la vía concesionada es la única alternativa, los titulares aplican esquemas tarifarios derivados de solicitudes de residentes de las zonas aledañas, previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones, con lo cual se busca prevenir los abusos y cobros indebidos. Compañeras y compañeros, una vez más hago un reconocimiento a la labor de mis compañeras y compañeros, miembros de estas comisiones, quienes en un ejercicio plural y objetivo de deliberación contribuimos a enriquecer cada una de estas propuestas. Los dictámenes que hoy se presentan ante este Pleno son de vital importancia, así lo creemos, y por ello les solicito nos brinden su apoyo para los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Pozos Lanz. Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay otros oradores registrados,
ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. El senador de Médicis, a favor. Senador Lavalle, a favor. Pregunto si algún compañero ciudadano, senador, le falta por emitir su voto. Senador Romo, a favor. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 76 votos en pro y 0 votos en contra. ¿Es cuánto? Gracias, senadora secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Aviación Civil. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de los Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Pasamos a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman la denominación del capítulo segundo del título sexto y el artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en materia de responsabilidad de permisionarios, al cual dimos primera lectura hace unos momentos. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica
Se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Está a discusión. Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Pregunto si falta algún ciudadano senador de emitir su voto. Nuevamente, la senadora Mariana del Campo, a favor. Nuevamente pregunto si falta algún ciudadano senador de emitir su voto. Pilar Ortega, a favor. Rojas, a favor. Pregunto nuevamente si falta algún ciudadano senador de emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, en el sistema se registraron 77 votos en pro y 0 votos en contra. Gracias, senadora secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del capítulo segundo del título sexto, el primer párrafo del artículo 66 y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de los Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Hace
unos momentos se dio la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley de Registro Público Vehicular y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en materia de denominación de la Ciudad de México. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulta a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, presidente. Gracias, senadora secretaria. Está a discusión. Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.